Llama mucho la atención lo poco que genera y lo poco que produce en ataque. 3 remates a portería al final del día, contando el gol que le da la victoria a México y los 3 puntos que, insisto, con 25 lo tienen por diferencia de goles, casi clasificado. No estuvo Gerardo Martino por un tema de salud, sin embargo, reacciones en San Pedro Sula tras la victoria del equipo mexicano. Bueno, primero que México todavía no está clasificado a la Copa del Mundo, falta una fecha por eliminatorias por jugar, no está clasificado. Y segundo, que para mí hoy el partido tuvo un claro dominador, que fue México. Si bien en el primer tiempo no encontramos las situaciones de gol, pero en el segundo aparecieron y fue un claro ganador. No, la confianza Tata las mantiene intacta porque son jugadores que en cualquier momento aparecen y van a convertir goles, son jugadores de gran jerarquía, juegan en un fútbol altamente competitivo y ellos lo demuestran domingo tras domingo. Bueno, el cierre ideal sería obtener el boleto al Mundial el próximo miércoles, ¿no? Eso no hay duda, de hacer un buen partido y obtener el boleto al Mundial para estar tranquilos. Recibimos ya también a Manu Martín después de escuchar reacciones desde San Pedro Sula tras la victoria de la selección mexicana. Ahora viene Fernando Palomo igualmente. Manu, ¿cómo andas? Bienvenido a ESPN FC. ¿Qué sensaciones te quedan a la distancia de este equipo mexicano a una fecha y necesitando todavía, al menos matemáticamente, un punto ante El Salvador para poder estar en Qatar a finales de año? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues en primer lugar, contradictorias. Ya sabéis que aquí en España no se pueden ver las eliminatorias de CONCACAF y es una pena porque podríamos sacar alguna conclusión más allá de lo leído, lo que os he escuchado, lo que os he visto a lo largo del día de hoy. Jugar con ese ataque con el que se jugó frente a Honduras y ser incapaces de marcar un gol más que en propia puerta o rozando la de Edson Álvarez dice algo de que no funciona el ataque de esta selección. La otra sensación, la positiva, es que viendo cómo están las clasificaciones alrededor del mundo, viendo lo que le ha pasado a Italia, que Portugal está jugando mañana por meterse en el Mundial in extremis frente a Macedonia, se está poniendo cada vez más caro, y mira que van cada vez más países, cada vez más caro conseguir un ticket para el Mundial, y que México seguramente también ha tenido que pagar esa situación en esta ronda o en estas eliminatorias de clasificación. Y la tercera conclusión que saco es que esto me recuerda mucho a la clasificación de otros mundiales, por ejemplo el de Brasil. Siempre se es pesimista, sobre todo con la selección de México en las eliminatorias, en la fase de clasificación, en el hexagonal, y una vez que está clasificada ya veréis lo que va a pasar pasado mañana, como le preguntaron aquel día a Herrera, al seleccionador, cuando le dijeron ¿para cuándo sacamos el ticket de vuelta de Brasil? Y dijo para el día siguiente a la final. Así que esto ya me la sé, esta película la he visto, la del pesimismo antes y la del optimismo después. Tiene 7 mundiales consecutivos México desde Estados Unidos, eso es cierto también, superando cuando menos la fase de grupos, algo que solo presume Brasil. Eso tiene que ser de alguna manera algo positivo para el equipo mexicano. Paco, a lo largo de la eliminatoria escuchamos mucho y lo analizamos en muchas mesas, lo pusimos a debate, si en una eliminatoria se tiene que jugar bien o sumar puntos, porque me parece que el debate en torno a la selección mexicana tiene que ver con cómo ha jugado los partidos. 25 puntos ganados, 14 puntos perdidos. Ese es el saldo de México en 13 fechas. ¿Alcanza? Sí, sí te alcanza. Se habla de que Estados Unidos es la nueva generación y tiene los mismos puntos que México, y es muy probable que termine por debajo de México en esta eliminatoria. Pero yo me quedo con lo que dice Manu, ¿no? Es muy claro, Manu, porque a la distancia muchas veces las cosas se ven y se aprecian mejor. Así somos. Somos... en muchas partes, ¿no? Creería que no es exclusivo de México. Posiblemente, pero aquí sí es cierto, el pesimismo... No es exclusivo de México. El pesimismo rotundo y absoluto en las eliminatorias. Pero rotundo. Y una vez que llegamos al Mundial y por ahí le pegamos a Francia, en el 2010, estamos para campeones del mundo. Le ganamos a Alemania, estamos para campeones del mundo. Así somos. Así somos, bueno, mundial tras mundial. El año pasado, yo me acuerdo, no había mucha expectativa puesta en la selección de Luis Enrique. Fue semifinalista, Manu, de Copa de Europa. No es exclusivo de México, digo yo. Por eso digo, es que no quiero recurrir a ese tópico mío, que la gente debe estar ya un poco cansada, que yo sigo diciendo que México le queda ya poco para ser campeón del mundo porque está siguiendo la misma línea que siguió España en su día. Siempre era igual, la fase de clasificación era horrible. Con un golpe de calidad que México no tiene y que a España le sobra, Manu, también hay que decirlo. En cuanto a materia prima. Bueno. Yo no tengo,
No, pues perdóname, yo no tengo tan claro que aquella España tuviera el golpe de calidad le llegó ya en la época dorada. Yo estoy hablando de la época previa, en la época previa donde se sufría para clasificarse y que cuando se clasificaba todas las opiniones eran tenemos la mejor selección española de la historia. Y en México pasa hasta que te la pegabas, incluso en el Mundial de Francia, por poner algún ejemplo, te gana Nigeria en el primer partido y estás fuera. Quiero decir que no solo es exclusivo de México, y no lo decía en tono negativo, lo decía en tono positivo, en el tono positivo de que luego México, una vez que ha conseguido la clasificación, el aficionado mexicano, le pasa al español, le pasa a muchos, ya se ilusiona, se crece con la Copa del Mundo, con el escenario, sea donde se juega, cuando se conoce el sorteo el viernes habrá una ilusión renovada y se sale a por todas. Y no estoy de acuerdo en lo de la calidad por un aspecto. Ricardo, si he dicho lo de los 3 de ataque que jugaron ayer con México, es que son jugadores deseados en media Europa. Es que tú estás hablando de 3 delanteros como el Tecatito, como el Chucky, como Raúl Jiménez. Si eso no es tener calidad, ¿a qué llamamos tener calidad? Y ya no te cuento Edson Álvarez, que me parece uno de los jugadores más serios que ha dado México en los últimos años, por lo menos de los que está en Europa y aguanta en Europa con una personalidad increíble. Yo creo que si sumamos muchas cosas, no habría que ser ni tan pesimista en la fase de grupos ni tan optimista luego en la fase final. Y agregando nada más eso de la calidad, yo también creo que el seleccionador en cada país es el que aglutina el talento y lo tiene que hacer producir. A mí me parece que este equipo mexicano no está trabajado. De medio campo hacia adelante no hay una idea clara de fútbol. En las progresiones ofensivas, que es simplemente generar fútbol hacia adelante, le cuesta mucho a México. Están muy aislados. Y al que pongas, ahora Charly Rodríguez no funcionó, al que pongas ahí no genera. Además quizás que no es el mejor momento del Chucky y del propio Jiménez. ¿Pero eso tiene que ver con los futbolistas, Paco, o tiene que ver con esto que ya señalas tú? Porque me parece apuntas más hacia el cuerpo técnico, ¿no? Hacia Gerardo Martino. Sí, más ¿Es un tema de trabajo? Para mí sí. De tener ideas claras, de que cuando el jugador que recibe la pelota levanta la vista y tiene 3 o 4 opciones. Mientras más opciones, mientras más herramientas le das al jugador en el terreno de juego, más produce. Este equipo de México te das cuenta que cuando recibe el que sea, el Tecatito, Lozano, el propio Jiménez, levantan la vista y el mexicano más cercano muchas veces está a 15 o 20 metros y no tiene una idea clara. Dependemos mucho de las individualidades. Al no estar finos los jugadores, ahora, esas individualidades se diluyen. Esas individualidades, nada más para terminarlo, Manu, en esa comparación que hacíamos, España en esas individualidades tenía los mejores del mundo en sus posiciones, por lo menos a 3 o a 4. México no los tiene. Tiene buenos jugadores así, estamos ¿no? Nada hablando más. Dos cosas. Una, estamos hablando de la época dorada, Ricardo, de la selección española, pero yo me refiero más a esa época previa. A esa época previa en la que se va 2004, 2006. Y al final ese futuro da sus frutos. Exacto. Y si quieres me voy a Corea en 2002, aquella eliminación que también parecía que nos íbamos a comer el mundo. Pero no hablemos de España, hablemos de México. Y ahora la pregunta que yo le hago a Paco es, en este calendario que le ha tocado al Tata, comparado con el calendario que tuvieron otros seleccionadores mexicanos, ¿cuánto tiempo tiene para trabajar eso que tú le pides? Si estás jugando 3 partidos por convocatoria y has estado un año sin tener fecha FIFA por el COVID, ¿cuándo vas a trabajar eso? Y te hago una más, y a lo mejor eso es tirar piedras contra mi propio tejado. En la Federación Mexicana hay un trabajo en conjunto de todas las categorías hasta que se llega a la absoluta para que todos jueguen igual y que todos los que vayan subiendo tengan una idea clara de juego, porque son dos conceptos, uno a favor del Tata que no tiene tiempo de preparar y otro a lo mejor pues un poco lo que le está pasando a Canadá o lo que le pasó a Alemania. Rápido, o lo que le pasó te contesto España, rápido. Planificar el futuro desde mucho antes. Te contesto rápido. De entrada, las fuerzas básicas en México, las selecciones menores dan frutos. Hay que ver cuál es la base de esta selección mayor. Ochoa, Jorge Sánchez, Vázquez, el propio Montes. De entrada era la base de la selección olímpica. Y agregamos a Antuna, Alexis Vega. En fin, yo sí creo Ayer que... terminaron, perdón Paco, 7 jugadores que habían estado en los Juegos de Tokio. Ahí está 7 jugadores en la cancha. En el tema del tiempo, primero yo no sé cómo esté... ¿Y cuánto tiempo tiene? No sé cómo esté de salud el Tata Martino, porque a partir de ahora sí tendría que empezar a viajar y entonces sí los partidos amistosos o de preparación sí tomarían mayor relevancia. Sí tendrían que ser con otro tipo de equipos, ya no jugar con equipos de CONCACAF, ya ser otro tipo de rivales y buscar esa conjunción. Ese trabajo detallado, ese trabajo específico que hasta el momento no lo ha conseguido el Tata.